Bueno, primero, muchas gracias por la invitación, Guillermo, y gracias a todos por prestar un rato sus oídos y escucharme. Yo soy súper bueno para hablar, así que se van a dar cuenta ahora durante la presentación, pero voy a tratar de mantenerlo lo más conciso posible. Eh, pero sí, lo que quería hacer un poco es compartir un poco la experiencia que he tenido durante mi carrera profesional y ahora también haciendo un corto yo también, como sé que ustedes van a dar el kick-off a sus proyectos de cortometraje. eh, Quería un poco compartirles lo que he ido aprendiendo yo en mi propio proceso también. Entonces, primero voy a empezar con un poquito sobre mí. Soy Luciano Muñoz, estoy haciendo un corto también. Pueden encontrarme en Instagram en @Luciano Muñoz, por si acaso vamos a empezar. Actualmente vivo en Vancouver, por acá arriba. Soy de Santiago, nacido en Santiago y criado en Viña del Mar. Y durante mi carrera me he paseado por un par de países. Viví en España, viví en Inglaterra, en Bélgica, en Australia. Y siempre como para allá, para acá, para allá, para acá, en distintos estudios. Lo que yo agradezco mucho de mi carrera porque siempre he considerado que poder como cargarse de cultura de otros países es súper importante. Y tuve la suerte de trabajar en estos distintos países y además de viajar un montón entre medio, porque la gracia de cuando uno vive en Europa es que todos los países están mucho más cerca de lo que es en Latinoamérica, entonces es muy fácil darse vuelta. Eh, pero nada, finalmente estoy acá en Vancouver, más o menos instalado, llevo ya 2 años y me encanta esta ciudad porque tiene también una ventaja que lo tenía Inglaterra, por ejemplo, es que hay muchos estudios y mucha gente de la industria metida en un mismo lugar y entonces lo hace mucho más fácil para hacer conexiones, para además encontrar amigos con cosas en común, con búsqueda en común. De hecho, es muy fácil acá ir en la calle y preguntarle a alguien qué hace y que te diga que es animador. Así que bueno, estamos instalados acá en Vancouver y la verdad me encanta. Un poquito de mi carrera, proyectos en los que he trabajado, grandes y pequeños. Estos son solamente proyectos como películas. Dentro de todo, todos han tenido sus ventajas, los he disfrutado todos. De hecho, hay un proyecto latinoamericano ahí que es Sabogal, que fue una serie que después se convirtió en película, una serie que era animada y live action, y después cogieron la parte de animación y la hicieron una película y fue a festivales y todo. Después trabajé, por ejemplo, en el 2020 al 2021. Trabajé en esta Tu Kleine Gok, no sé ni cómo se pronuncia, es una película holandesa, la de abajo a la derecha, que es de unos niños, que era un musical para niños como de 5 años, que estaba hecho en Blender, una de las razones por las que tomé el proyecto, que me encantó trabajar en ese proyecto. Fue un proyecto cortito para mí, pero fue la primera experiencia que tuve en una película siendo como de lead. Trabajé, nada más entrené a la gente porque eran todos animadores que venían de Maya y que por primera vez iban a utilizar Blender. Súper interesante. Tuve también la oportunidad de trabajar en el corto de Cómo entrenar a tu dragón, que se hizo el 2019. O sea, se estrenó creo que a fin de año el 2019, eh, digamos el mismo año que salió la película 3, y fue súper importante para mí porque fue la primera experiencia en una película como con calidad feature, en un primer, digamos, proyecto con calidad feature, donde además eran personajes que ya desde mi infancia o de mi propia juventud, digamos, ya personajes que ya amaba. Entonces fue súper interesante y súper entretenido como poder tener ese toque, digamos, de personajes que a uno le gustan ya. Que además que es como que me dijeran si trabajara en Ratatouille, por ejemplo, como algo que ya me trae tanta emoción ya y tantas buenas memorias de pequeño que es súper importante cuando uno está trabajando en esto. Luego, mis dos películas favoritas en las que he trabajado, que son Runs Gone Wrong y Civis. Runs Gone Wrong fue un proyecto que hicimos en DNEG Feature en Londres, eh, que fue de un estudio llamado Locksmith, que fue su primera película. Y la verdad fue un proyecto súper difícil porque además fue hecho prácticamente, o desde mi perspectiva, completo en pandemia, porque yo entré y empezó la pandemia, y por lo tanto todo mi año de trabajo en ese proyecto fue prácticamente solo, en casa, encerrado. Había cortado con mi novia en esa época. Fue como una experiencia súper compleja, porque además estaba encerrado en una ciudad además donde todo el mundo, todos mis amigos se habían ido, justamente por la pandemia. Y luego de Civist, que hasta ahora ha sido como
mi película favorita, porque si bien fue un proyecto duro en el que me costó mucho trabajar por temas principalmente personales, aprendí mucho, salimos al otro lado victoriosos y además me encanta el proyecto, porque siento que además es una de las pocas películas en las que he trabajado, que es una película que a mí personalmente me busca como audiencia. O sea, yo soy perfectamente la audiencia de ese tipo de películas. Entonces, nada. Y el resto son un montón de buenos momentos que he tenido en películas donde he trabajado a veces por 2, 3 meses y he hecho un par de amigos que los traigo conmigo hasta hoy en día. Y eso para mí es súper importante porque al final no solamente se trata de las películas, sino que se trata de la gente que uno va a conocer. Así que bueno, vamos, digamos, a lo nuestro. Entonces, 7 consejos para hacer un cortometraje por alguien que nunca hizo un cortometraje. ¿Vale? ¿Por qué les quiero hacer ese pequeño alcance? Es justamente porque como también estoy en proceso de hacer un cortometraje, siempre quise hacer un cortometraje. Durante los años que estuve en Chile trabajando, tuve un estudio con un par de amigos y nuestro objetivo cuando empezamos el estudio era hacer un corto. Y nos llenamos de trabajo y qué sé yo, y salió mucho más trabajo y bla, bla, bla y después nos terminamos separando y nunca hicimos un cortometraje. Y para mí fue súper duro porque era importante lo que queríamos hacer, pero ninguno nos considerábamos capaces de ni crear guiones, ni crear historias. Siempre estábamos buscando algo donde rascar y la verdad es que la única forma de hacer es aprender. Hay que desarrollar nuevas habilidades, sobre todo cuando se trabajan en proyectos más pequeños, digamos, de equipo. Hay que aprender a hacer de todo. Y aquí viene mi primer consejo. Concéntrense en el guión. El guión, hay que empezar por algo, ¿ya? Y el guión es lo más importante, ¿ya? Entonces, creo que creo que la parte más importante del guión, en este caso, sobre todo si van a ser cortos, que son personales, que son, o de tarea, o de trabajo, eh, lo que sea, el guión no tiene que ser gigantesco, no tiene que ser cambiarle la vida a nadie. Ustedes están aquí para ser animadores, van a contar historias a través de la animación, pero la historia tiene que ser condensada a algo que les apasione pequeño. Mi corto es una historia súper pequeña de 2 personajes donde estos se encuentran y tienen digamos, un desencuentro. Y me he enfocado, o he tratado de enfocarme lo más posible en no agregar cosas a la historia que no aporten a contar esa idea central. Porque, ¿qué termina pasando? Empieza a crecer a un corto gigantesco que dura mucho tiempo, que es muy difícil de producir, que tiene cosas que realmente no aportan a contar esa historia. Lo más importante dentro de esto del guión que quiero aclarar es que sea claro y que sea conciso, porque además creo yo, y lo que me ha pasado la vida viendo cortos, que los mejores cortos son normalmente los que son más cortos, cuentan la historia con lo menos posible, de la manera más sutil, no sutil, sino más condensada, ¿ya? Porque eh, requiere mucho menos, ¿cómo diría? Perdón, se me fue la palabra. Eh, o sea, cuando el mensaje es más pequeño y más condensado, es más fácil de recibir y la audiencia conecta más. Eso es para allá quería ir. ¿Ya? Entonces, concéntrense en el mensaje principal, trabajen en la historia lo que más puedan. Si tienen que dedicar 50% del tiempo a la historia y, y al planeamiento, dedíquenselo, porque eso va a hacer que el resto sea más rápido. Así que por eso mismo vamos a ir a nuestro segundo punto, que es planea todo lo que puedas, porque fallar en planear es planear para fallar. ¿A qué voy? Y esto no es solamente a hacer un corto, sino que tiene que ver con casi todos los aspectos de la vida, desde hacer un corto hasta armar una casa, hasta mudarse, etcétera. ¿Ya? Incluso cuando uno hace un shot, ¿no? Guillermo se los puede decir claramente, el problema más grande, y a mí me pasó el año pasado, tuve como un clic súper importante en mi proceso de trabajo, es que fallaba en el planning porque sentía que tenía que sentarme a hacer porque iba a ser mucho más rápido si me sentaba a hacer y iba descubriendo las cosas en el camino y en realidad lo mejor que se puede hacer es sentarse con algo, con un camino claro, con un plan, con una idea, con dónde voy
y tener todo lo más claro posible, porque la forma más rápida de hacer cualquier cosa es saber exactamente lo que tengo que hacer. ¿Ya? Si tengo que, mitad de camino, detenerme a mirar dónde tengo que seguir, dónde tengo que ir, qué decisión tengo que tomar, me tardo mucho más porque eso implica que voy a volver atrás. Siempre voy a volver atrás. Entonces, utilicen storyboards, utilícenlo a cabalidad. Yo no sé dibujar y logré hacer un storyboard para mi corto a base de copiar y pegar, a base, o sea, las herramientas tecnológicas que tenemos hoy en día al alcance de la mano son impresionantes y hay de todo para hacer de todo. O sea, hay hasta software gratis para escribir, donde uno puede escribir cómo quiere el plano y te hace una imagen. Te hace una imagen del plano con el encuadre, con el personaje, etc. ¿Ya? Así que usen todo esto a su favor, porque lo más importante es que en el momento en que lleguen a producir el corto, es que tengan claro cada plano que hay que producir, cada elemento que hay que producir, cada objeto, cada personaje. Si el personaje solamente va a estar a mitad del cuerpo durante todo el corto y no hay ningún momento donde se le ve las piernas, pues no hagamos las piernas. Entonces, nada, y luego planéenlo, por eso puse la carta Gantt, planéenlo a nivel también de estructura, de qué cosa se hace cuándo, qué cosa depende de qué cosa, o sea, si tengo que hacer un personaje y tengo que hacer un plano, obviamente el plano depende del personaje y depende de ciertos assets, como, qué sé yo, el fondo, la lámpara, la mesa, etcétera, todo lo que se vea en ese plano. Entonces es súper importante entender de que cuando tengo que llegar a producir ese plano, esas cosas tienen que estar listas porque si no, me voy a demorar más. ¿Ya? Y por lo mismo también tienes que seguir de cerca el progreso de cada cosa. Si tengo una cosa que se demora un montón, por ejemplo, todos los shots del corto necesitan tener un progreso para saber que, este shot está animado, entonces podemos hacer simulación, entonces podemos hacer iluminación, entonces podemos hacer el siguiente proceso. ¿Ya? Porque si no tengo claro qué cosas se pueden hacer, siempre pierdo tiempo en buscar qué es lo próximo que voy a hacer, y la idea es no perder tiempo buscando eso, porque son tiempos que son muertos realmente, y lo que yo creo que se quieren concentrar más que en cualquier cosa es en hacer, no necesariamente en buscar qué tengo que hacer. ¿Vale? Los siguientes, tercero, comprométete. Y esto va en comprometerse en hacer el corto, comprometerse en hacer cada pieza que tenga que hacer, y además comprometerse con el equipo, si es que van a trabajar en equipo, que ojalá que sí, porque siempre es súper entretenido, se forman relaciones súper fuertes, hay peleas también, de hecho con mi equipo me ha pasado, hemos tenido ya nuestros altos y bajos, pero también ha hecho que la relación se fortalezca, ha hecho que las discusiones se tomen de otra manera. ¿Ya? Es súper importante poder comprometerse, y también comprometerse con su plan y con su historia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque siempre pasa, hay una forma nueva o hay una historia nueva que podría contar que me puede pasar a mitad de camino, y el problema es que, de hecho a mí me ha pasado varias veces dentro del corto, es que siempre he tenido un pequeño, no sé qué con el final, que me gusta mucho el final que tengo, pero mis propias inseguridades me han hecho que de repente voy y cambio el final y le propongo el final nuevo a la gente, y me dicen como, sí, pero el otro final está bien, es como, nos gusta esa historia porque esto cambia, esto tiene un mensaje y este nuevo final tiene otro. Y digo, sí, en realidad es inseguridad. ¿Y eso qué es lo que hace? Hace que ellos se sientan inseguros y que perdamos tiempo en que yo podría haber estado haciendo otra cosa, perdí el tiempo en dedicarme a hacer ese final distinto, que no está mal explorar, es súper importante poder explorar, pero en el momento en que uno llega a la producción, hay que comprometerse con ese y no seguir cambiando. Porque de hecho, en mi experiencia, sobre todo trabajando en películas, lo peor que puede pasar es cuando los directores, por ejemplo, empiezan a cambiar la historia a mitad de camino, porque si hay un plano que ya está animado, ahora hay que reanimarlo. Si hay un asset que está hecho y ahora le cambian el diseño, hay que hacerlo de nuevo, hay que ponerlo de nuevo en la escena, hay que animarlo de nuevo, hay que iluminarlo de nuevo, etc. Por lo tanto, la forma más fácil y la forma más rápida de hacer un corto es comprometerse con lo que ya está y seguir para adelante. De hecho, tuvimos la suerte en The Sea Beast, que el director tenía muy clara la historia de la película, y por primera vez en mi vida, teníamos, creo que, alrededor de 8 meses nos quedaban de animación, y estaba toda la historia completamente cerrada, lockdown, o sea, no hubo ningún cambio de historia. O sea, los cambios normales que habían eran correcciones de la actuación de los personajes, qué sé yo, pero la historia estaba cerrada desde un principio. Entonces, de ahí para adelante fue, entre comillas, muy fácil poder avanzar, porque el plan estaba claro.
De ahí había que simplemente llegar a hacer lo mejor posible con ese plan que había. ¿Ya? Entonces, comprométanse con este plan y con toda esta preproducción que hagan. Luego trabaja de manera inteligente, lo que hablaba antes. Por ejemplo, si el personaje no se le van a ver las piernas, no haga las piernas. O sea, obviamente si el personaje está en cámara, así como estoy yo, y se mueve para acá y para allá, que las piernas no estén, no significa que no vaya a animarse como que no tenga piernas. Hay que igual dar esa sensación de que tuviera piernas, pero que no hay que construirla, o construirla de muy baja calidad solamente para que estén ahí, para que generen sombras, etcétera. Pero lo que no se ve, que no exista. De hecho, en un plano como este, por ejemplo, lo que tendrían que hacer sería construir simplemente hasta aquí, y de ahí para afuera, nada más. ¿Vale? Así que traten de también, esto vuelve un poco a lo que habíamos hablado en el guión, contar más con menos, tratar de condensar en esa idea más mínima. Si es un gag y es divertido y eso les gusta, que sea eso y no tratar de como vestirlo demasiado más, sino que ir al punto. Y eso va a hacer que tengan que construir menos cosas, que puedan reutilizar las cosas que están ahí lo más eficientemente posible y de esa manera poder enfocarse en acabar el corto, que es lo más importante, pues mucho más importante tener, o sea, es mucho mejor tener un corto acabado que sea más o menos que un corto que no está acabado, que nunca se va a terminar, que pueda ser genial en la idea, ¿cierto? Siempre creo que lo mejor en este tipo de proyectos es acabarlo y decir, bueno, el próximo lo hago mejor. Y acabarlo y el próximo lo mejor. Y es siempre ir creciendo en ese proceso, porque hacer cortos y hacer piezas animadas es un proceso de aprendizaje constante y a veces no, si bien todo el planning del mundo no va a hacer que el corto sea mucho mejor. O sea, hay que en algún momento cerrar el proceso y decir, ok, vamos, prom. ¿No? Luego, delega y confía. Y si tienes más de una cabeza, úsala. A esto voy con el trabajo en equipo. Es súper importante aprovechar la gente que uno tiene alrededor. Creo que no le cambié el número, era el número 5, así que cuidado con ese número. Estaba haciendo una presentación ahí. Eh, es súper importante delegar y confiar en el equipo. Yo, por ejemplo, tengo la suerte que estoy trabajando con dos personas a las que quiero mucho, admiro mucho, y los dos son tremendos animadores, generalistas, hacen todo, y hay cosas que derechamente puedo decirles como, tú, vale, tú haz rigging, dale. Y lo único que hacen es mostrarme de repente, oye, podemos hacer esto para hacer, no sé, para el tipo de formas que queremos en la boca, qué sé yo, ya vamos a hacer este experimento. Y yo los dejo que ellos hagan como quieran, justamente porque es importante confiar en ellos para que ellos puedan trabajar y seguir adelante. ¿Ya? Obviamente vamos a llegar a un punto donde tenemos que ver que esto dé resultado, pero yo confío en ellos y ellos confían en mí. Entonces cada uno puede hacer sus tareas y operar, y en el momento en que tengamos que poner todos juntos, más o menos sabemos qué se espera de cada uno. ¿Ya? Es súper importante porque si no, empieza a haber un poco de este micromanagement, donde tengo que ir a mirar lo que está haciendo el otro y tengo que ir a mirar lo que está haciendo el otro, y en realidad termino perdiendo un tiempo porque la idea es justamente poder dejar que la gente trabaje para que yo pueda también dedicarme a otras tareas con más foco. ¿Ya? Y lo otro aquí, apóyate en tu equipo porque tampoco tienes que tener todas las respuestas. O sea, en el caso de un poco más para la dirección, o incluso en cada una de las áreas donde uno tenga tarea, es si no sé todo lo que tengo que hacer, o si no soy un súper experto del área, o de repente me falta algo, no está mal preguntarle al resto. Si yo no sé, el lado puede saber o puede tener una idea. ¿Ya? Esto pareciera que se contradice con el delegar, pero justamente es delegar y apoyarse. O sea, tú haces una tarea y si hay algo que no sepas de esa tarea, no cuesta nada preguntar. Y para eso tenemos varias cabezas para poder darle vuelta a cuál es la mejor solución. ¿Ya? Es mejor preguntarse entre todos y decir, perfecto, esto va a ser la solución. Ok, voy y hago, ¿ya? Y luego poder tener el resultado que se espera. Luego, disfruta del proceso, porque esto me lo dijo un profesor que tuve en España, el viaje es el premio. Y la verdad me ha costado un montón como aprenderlo. De alguna manera siempre lo tenía en mi cabeza, pero pasa que el proceso de la animación puede ser muy duro. Puede ser muy duro, puede ser muy difícil. Hay muchas cosas técnicas que a uno se le van, hay muchas cosas artísticas que a uno se le van. O sea, pasa por
A veces, por ejemplo, ayer estaba trabajando en un plano donde un personaje tenía que hacer una acción y no lograba hacer la acción. No lo lograba, no es que lograra, el personaje no lo lograba, yo no lograba ejecutar la acción de la manera que la veía en mi cabeza y que sabía que ellos la querían. Y decía, lo hacía, trabajaba y decía, como así tiene que ser, mover el brazo acá, mover, no, y no quedaba bien, y no quedaba bien, y no quedaba bien. Entonces, sí, está lleno de problemas y el proceso es súper duro, pero hay que disfrutarlo, porque a la larga no se trata de ese momento, no se trata de este momento y no se trata de corto terminado, se trata de el hacerlo, ¿ya? Esa es la gracia de hacer un corto, y es el proceso de aprendizaje de cada una de estas etapas y de sortear cada uno de los problemas. Siempre me pasa que tengo colegas en cada empresa donde he estado prácticamente que me dicen, oye, tú sabes tanto de los problemas, de cómo arreglar esto y estas cosas técnicas. Le digo, la única diferencia entre tú y yo es que yo tuve ese problema antes y lo tuve que resolver, porque si no, no podía seguir adelante. Entonces, ¿qué pasa? Que uno aprende en eso y he aprendido a disfrutar de los problemas porque se vienen como challenges. De hecho, ahora también estoy empezando un shop que tiene creo que 16 personajes y cada personaje interactúa con otro. Y es una secuencia, como que entra uno primero por una puerta, después entra un montón de otros personajes pequeños, después otros sale por la puerta también, después vienen otros por otro lado, y cada uno va haciendo algo que va afectando lo que pasa con los otros personajes. Y claro, es dificilísimo, está lleno de constraints porque unos personajes se montan encima de otros, uno empujan a otro, eh, o se caen, uno le bota el café al otro encima. Es una locura de plano, pero me encanta, lo estoy disfrutando un montón, justamente porque tiene tantos challenges técnicos, tantos retos técnicos, pero también artísticos, porque tiene que ser legible, o sea, tiene que ser algo que uno vea el plano y se entienda todo lo que está sucediendo. Es casi como un corto en un solo plano. Eh, pero creo que también es una oportunidad única que tengo, o que he tenido hasta ahora, de hacer un plano así de complejo y de loco en cantidad de cosas que van pasando, y es mi tarea lograr resolverlo lo más posible. Entonces, utilizar eso a mi favor, como digo, esto es lo que tengo, esto es lo que me toca aprender ahora, seguramente va a dar para lo que viene después en el futuro. Así que nada, aprovechen este momento, disfruten el proceso, porque además hacer un corto es una oportunidad súper única. Yo tuve la suerte de trabajar en un corto donde me pagaron para hacerlo, con personajes que amaba, y creo que ha sido una de 3 oportunidades que he tenido en la vida de trabajar en un corto, fuera del mío, y de las otras 3, o sea, de las otras 2, hay una donde trabajé, creo que hice 2 planos, y la otra donde tuve que rechazarlo porque no tenía tiempo. Que me encantaba la idea, me encantaba la historia, el director, amaba al director, el director parecía amarme a mí también, pero la verdad es que no me da el tiempo. Porque no se puede, a veces no se puede meter justo, no caben las cosas como a nivel schedule, a nivel de schedule no se me acababa un contrato y meterme en el corto y empezar otro, no había cómo. Así que aprovechenlo porque además creo que es la única oportunidad donde van a trabajar para ustedes mismos, haciendo algo que ustedes quieren hacer, ¿ya? Contar su propia historia, y eso es raro. Eso pasa muy pocas veces, a menos que, bueno, se desvivan trabajando, digamos, fuera del trabajo, pero no es ideal. ¿Ya? Ahora se pueden dedicar 6 meses. Yo no saben lo que daría en poder sentarme ahora 3 meses a acabar mi corto. O sea, sería maravilloso. Y finalmente, el último consejo es no me hagan caso. Tienen que descubrir su propio camino. La verdad es que, claro, esta charla, si bien es un poco una broma en ese sentido, porque yo tampoco tengo experiencia haciendo cortos, tengo muy poca experiencia haciendo cortos, si bien he aprendido de la experiencia que he tenido haciendo mi corto en este momento y progresando, vamos, una etapa no súper avanzada, pero llevo prácticamente 3 años trabajando en el corto, o más o menos, quizá un poco más. Creo que la idea inicial la tuve como el 2018. Empecé a hablar con uno de mis amigos alrededor del 2019 del corto. Y el año pasado, a principio de año, empecé a tener unas versiones de storyboard que más o menos funcionaban. El año 2020 me hicieron un par de diseños de personaje, una amiga, cuando ya tenía como una idea general del corto. Y ya finalmente, a mediados del año pasado, recién tuve un storyboard, que se lo muestro a alguien, lo entiende, se ríe, hace todas las funciones que yo quiero que el corto haga. Eh, y de ahí hasta ahora ya tenemos un layout armado, un par de rigs, qué sé yo, pero aún así estoy en un proceso
súper largo y así como les decía, yo también, si me pudiera dedicar al corto, quizás lo tendría más rápido, pero no he podido. Así que aprovechen ahora que tienen esta oportunidad y descubran su camino. La verdad, esto se trata de eso. O sea, yo les puedo contar todas las historias que quiera y la verdad no va a hacer mucha diferencia. Solamente disfruten de su propio proceso, ¿ya? Y lo otro es que se van a dar cuenta de que, sobre todo ahora que puedan conocer un montón de gente que ha hecho sus propios cortos, que yo he tenido la suerte de conocer un montón, cada uno tiene un proceso absolutamente distinto. Depende de las habilidades técnicas que cada uno tenga, de las habilidades artísticas que cada uno tenga, de la búsqueda que uno tenga, que a veces quiero hacerlo todo. Conozco gente que está haciendo largometrajes solo. Y también conozco gente que no sería ni siquiera se le pasaría por la cabeza hacer una pieza de 30 segundos solo, porque no es lo suyo, porque quiere trabajar con más gente o necesita apoyarse en otras habilidades de otras personas que no tienen. Entonces, los caminos no están decididos, sino que esto es simplemente mis aprendizajes de mi experiencia, ¿ya? Y espero que les sirva de algo de ahora en adelante. Así que, si tienen más preguntas, bueno, ahora vamos a tener un Q&A, pero fuera de eso, me pueden encontrar en Instagram y en el Twitter, ahí están los handles. Wow, increíble, Luciano. Una clase magistral acerca de cómo hacer un corto. En realidad, esta es la tercera edición del concurso de cortos Yaguatá. ¿Cómo nos hubiera gustado invitarte 3 años atrás para que nos des todos estos tips que son Bueno, gracias. sumamente valiosos? Pero Bueno, bueno, a 3 años atrás no estaba haciendo un corto, así que quizás no habría ahí podido está. venir. Entonces, el momento es siempre correcto, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Mientras la gente se prepara sus preguntas, yo tengo un montón de preguntas, pero me gustaría darle una oportunidad a los participantes para que te hagan preguntas. Pero déjame arrancar con una pregunta. Siendo esta la tercera edición del concurso de cortos, notamos que el desafío más grande, como vos también me comentaste antes de empezar el webinar, es el manejo del tiempo. De hecho, estadísticamente solemos empezar con 10 equipos concursantes y mínimo 3 o 4 equipos dejan el concurso porque no les da el tiempo. Y eso es algo sumamente común. Claro. Entonces te quería preguntar, Luciano, ¿cuáles son tus estrategias de tiempo? Sobre todo que me decís, me imagino, al igual que los participantes, trabajas todo el día y al final del día lo último que querés hacer es ponerte enfrente de la computadora a empezar a trabajar otra vez. Entonces, si nos podés comentar algunas estrategias que usás justamente para motivarte y para hacer, para avanzar con Bueno, tu yo corto. tengo la suerte y la desventaja, de alguna manera, es de que como en mi corto es por cuenta mía y por gusto, no tengo un apremio, digamos, general del tiempo. No es que alguien me esté presionando que tenga un deadline importante. Ahora, mi deadline es acabarlo este año, ¿ya? Y el año pasado había empezado quiero acabarlo este año, siempre fue, digamos, en el momento que tuve ¿cómo se dice? El Animatic, el Animatic, claro, siempre fue acabarlo este año y creo que si bien en mi caso no ha pasado o sea, he tenido la suerte que como estoy trabajando con más gente, el corto avanza aunque yo no avance, ¿ya? Porque mi tarea en este momento es dedicarme a simplemente dirigir, eventualmente me va a tocar, qué sé yo, dirigir los personajes, dirigir la animación de personajes, qué sé yo, animar algunos planos, pero no me he tenido que dedicar, digamos, a construir piezas día a día. Entonces no hay tantas tareas y en este momento estamos en un proceso de pausa porque estamos buscando financiamiento. Entonces no es que en este momento tengo un bajón de no hay productividad, básicamente hasta de aquí a un mes más. Ahora, creo yo que lo más importante, siempre cuando yo trabajaba en proyectos personales, que en algún momento hice algunas piezas, por ejemplo, piezas de animación, porque quería mejorar mi reel, qué sé yo, siempre fue constancia. A veces ni siquiera era, o sea, era una cosa de sentarse y decir como, perfecto, voy a trabajar todos los días 1 hora, ¿ya? Y voy a tener un plan de qué es lo que voy a hacer todos los días, por ejemplo, empezar con el plan de mirar lo que hay que mejorar, mirar lo que hay que avanzar. Ok, eso es lo que voy a hacer hoy. O derechamente, por ejemplo, dedicar un día solamente al planeamiento de lo que voy a hacer el resto de la semana. Si tenía, obviamente, más de 1 hora y podría dedicarle más de 1 hora, ya está. ¿Ya? Entonces, es siempre empezar con un plan de esto es lo que voy a atacar ahora, esto es lo que voy a atacar ahora, esto es lo que voy a atacar. Porque creo que el problema más grande que pasa en los shots, pasa en los cortos, es sentarse a tratar de ver dónde tengo que hacer lo siguiente o qué es lo siguiente que tengo que hacer. Entonces es mejor dedicarse de repente
una vez a la semana, no sé, una primera parte del día a ese plan de las cosas que tengo que atacar ahora, ¿ya? Y lo más importante que tengo que atacar. Y lo otro es trabajar como, de alguna manera, como por capas. Yo siempre como que cuando trabajaba en publicidad, lo que hacía era trabajar por capas, donde cuando tenía un comercial completo que hacer, empezaba por hacer una tirada de todo. O sea, por ejemplo, un storyboard básico, no que cada plano fuera súper lindo, sino que hacía una pasada burda de todo. Luego, una segunda pasada decía, bueno, necesito esto que necesita más claridad, esto necesita más claridad, esto necesita estar mejor, esto necesita definirse más. Vale. Segunda pasada. Después, cuando pasábamos a layout, lo mismo. Empezábamos con el layout. Primero poner las cámaras, los personajes en todos los planos, todo lo que necesita. Luego, hacer una pasada de cámara con todos los personajes en posición. ¿Ya? Luego, este necesita más claridad, perfecto. Démosle un par de poses más para que se lea más. Luego en el blocking, lo mismo, hacer un blocking de todos los planos, ¿ya? Que si bien esto puede ser, entre comillas, más desagradable de hacer, porque a mí personalmente me gusta sentarme en un plano, bloquearlo, animarlo, hacer polish y olvidarme del plano, pero a nivel de producción no funciona tanto, porque sobre todo cuando estoy haciendo un corto y no tengo una visión macro, me olvido de que ese plano quizás tiene algo que ver con el plano anterior, tiene el plano siguiente, con dos planos más, incluso la calidad, si tengo 3 semanas para hacer algo, por ejemplo, y tengo que llegar a la mejor calidad posible, por igual en cada plano, tengo que asegurarme de ir haciéndolo por pases, porque si me dedico a una calidad muy alta en uno, le dedico, qué sé yo, los primeros 5 días a un plano, después me quedan los otros, no sé, 10 planos, me quedan solamente 10 días, o me quedan solamente, digamos, 25 días. Entonces, tengo que ir siempre como equilibrando la cantidad de inversión que hago en cada cosa. Por eso es súper importante para mí tener un plan antes de ejecutar cualquier acción, ¿ya? Y ese plan tiene que ver con lo que habíamos hablado en uno de los primeros puntos, que era hacer seguimiento sobre cada tarea para saber exactamente qué es lo que tengo que hacer. Excelente respuesta, Luciano. Te quiero hacer una última pregunta y después pasamos a las preguntas de los participantes. Aparte del desafío del tiempo, que es uno de los grandes desafíos que tenemos en la producción de estos cortos, el otro desafío es el tema de complejidad. Y vos hablaste un poquito acerca de esto, que no Claro. sé por qué cada vez que queremos empezar un corto queremos hacer El Señor de los Anillos, ¿no? Y con la más alta complejidad y con el mayor número de personajes, con la temática más abstracta o densa, etcétera. Y vos hablaste un poquito acerca de condensar, simplificar, resumir un poco las cosas para que sea no solamente fácil de contar, sino fácil de recibir también. ¿Podés Claro. hablarnos un poquito más específicamente en qué partes del corto vos, por ejemplo, aplicaste esta simplificación, no solamente para poder terminarlo a tiempo, sino también para que narrativamente sea más fácil de digerir? Ya, mira, yo primero no soy guionista, así que lo que hablo aquí derechamente de mi experiencia con mi corto. Eh, por ejemplo, pasó con mi corto que mi corto es sobre un caballero medieval que se encuentra con un rey, va a trabajar para el rey, digamos. Y habían muchas formas de hacerlo de alguna manera más pomposo, ¿ya? En algún momento pensamos en, por ejemplo, porque básicamente el rey le pide al caballero que le traiga la cabeza de un dragón, ¿vale? Y lo más importante de la interacción que tienen ellos dos es que el rey le va pidiendo, tráeme la cabeza del dragón, y el otro va y le trae la cabeza de un dragón. Se va a cazar al dragón. Entonces, por ejemplo, habían cosas que yo podía haber mostrado que no estoy mostrando, que es el caballero yendo hacia el dragón, encontrándose con el dragón, atacando al dragón, rompiéndole la cabeza, o sea, cortándole la cabeza, trayéndolo de vuelta. Y decidí no mostrar nada de eso. Y eso lo estoy mostrando solamente con sonido. ¿Ya? Entonces, en el momento en que el rey le dice, anda a traerme la cabeza del dragón, él se va. Y nosotros escuchamos, incluso por ahora es un fondo negro, y se escuchan los ruidos del caballo galopando, el dragón atacando, la espada cortando, y luego aparece el caballero con la cabeza del dragón. Porque realmente mostrar la pelea no es relevante al corto. Lo relevante es la relación entre ese personaje con el otro personaje, el rey con el caballero. ¿Ya? Y qué pasa cuando él le entrega esa cabeza de dragón. Por lo tanto, ahí lo que hice fue ahorrarme un montón de trabajo, sobre todo pensando en que esta situación de que él va a combatir un dragón no pasa una vez, pasa 5 veces durante el corto.
¿ya? Entonces, claro, estaba la opción de decir, oh, qué entretenido sería que, pero sí, que entretenido sería que, pero necesito también hacer el corto, y el corto no trata de la pelea con el dragón, sino que trata de la relación de ellos dos. Ese creo que es el mejor ejemplo que te puedo dar. Espectacular. Luciano, estamos teniendo unas cuantas preguntas en el chat. No sé si las querés leer o te las leo yo, como Si me la quieras. quieres leer tú, no, no tengo ni idea dónde Dale, está el chat. genial. Bueno, pregunta Alan, ¿qué tipo de proyectos fueron los primeros en los que participaste? Es decir, ¿por dónde comenzaste? A ver, mira, muy divertido. Cuando yo estudié primero comunicación audiovisual en el Duoc en Viña del Mar, en Chile, y empecé haciendo trabajo, o sea, siendo ayudante de la carrera. Eso fue lo primero que hice. Haciendo ayudante, sí, era ayudante de audiovisual, así que cargaba cámaras, ponía cables, etcétera. Hacía videos en distintas cosas. Y durante ese periodo conocí un tipo que, si bien no era animador, era un diseñador gráfico que hacía un poco motion graphics. Y con él empecé a aprender un poco de eso y digamos, me empezó a gustar la gráfica computacional un poco más de cerca, empecé a ver lo que era capaz, qué sé yo. Y los primeros trabajos que agarré en esa época eran unos freelance donde un amigo que también había estudiado en la carrera, pero un par de años antes, donde él había sido ayudante mío o algo así, me había pedido hacer unas gráficas pequeñas para unos videos que él estaba haciendo. ¿Ya? Y era una gráfica así, por ejemplo, una era un cubo girando con unas imágenes en el cubo puestas sobre un video. Ellos tenían, digamos, un video de imagen real, era como una suerte de VFX. Y ni siquiera había que traquearlo, pero no tenía idea lo que era el tracking. Así que lo único que hacía era simplemente ponía el cubo, le ponía las imágenes en 3D, qué sé yo. Da. Ese fue uno de los primeros trabajos que hice. Un poquito más adelante, cuando vine a estudiar acá en Vancouver, animación, y la misma escuela de animación, la carrera mía, eh, tenían como un área cristiana, porque es una universidad, digamos, de la Universidad Católica. O sea, claro, es un instituto de la Universidad Católica y necesitaban hacer una animación pequeña para, creo que la pastoral o algo así. Yo no soy religioso, no sé mucho de qué se trata, pero me acuerdo que tenían ¿qué es lo que era? Como una suerte de icono, digamos, de símbolo de la pastoral, que era súper bonito, que eran como monitos, era como un papá, una mamá y un niño, hechos con figuras súper básicas. Y dije, los puedo hacer en 3D y los animo, qué sé yo, y los hice, obviamente eran figuras básicas, así que, y les hice un rig súper simple, y lo hice entrar, y les gustó, ya. Y de ahí, eh, y de ahí salté hacer la práctica. Hice la práctica, de hecho, perdón, hice la práctica antes en una empresa que se llama Chile Films, que hace postproducción de películas y de publicidad allá en Chile. Y cuando volví, digamos, de Canadá, fue uno de mis primeros trabajos ir a esa empresa, donde ya había hecho la práctica. Y creo que es súper importante hacer como hincapié, sobre todo a la gente que está estudiando, es la práctica puede ayudarte tanto al primer paso, así que no la tomen, digamos, hacia el vuelo, busquen un lugar que les interese, donde se hagan las cosas que están buscando hacer. Yo en el momento tomé esa práctica en Chile Films porque yo quería hacer películas y hacer publicidad. Porque en Chile, si bien no se hacen muchas películas, publicidad se hacía un montón, y era de muy buena calidad. En ese momento era lo de mejor calidad que se podía encontrar, digamos, a nivel de 3D, a nivel de animación, de composición, de efecto. Entonces, por eso busqué hacer la práctica en ese lugar. Me costó un montón, me la tuve que jugar, me conseguí cartas de recomendación de profesores, o sea, me di 40 vueltas y lo logré, y fue súper importante porque a partir de lo que hice en ese lugar, en la práctica, y me dio paso para después trabajar ahí, y por el hecho de haber trabajado ahí, después cada vez, en los primeros 2, 3 años de mi carrera, cada vez que iba a una empresa donde me pedían un reel, cuando veían la primera pieza, que era una pieza que había hecho ahí, me contrataban, no, ni siquiera me preguntaban algo más, decían, ya no importa, ya está, listo. Porque lo que había hecho era reconocible, era de buena calidad, qué sé yo, entonces decían como, ya, ojos cerrados. Y eso me ayudó un montón para progresar, si bien no era tan bueno y había recién salido, digamos, egresado de alguna manera, me ayudó un montón a dirigir para dónde quería ir mi carrera en ese momento. Entonces, eso me abrió un montón de puertas para los primeros trabajos, que después ya fue publicidad, 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 que era lo que quería hacer en el momento.
Excelente. Juan Daniel pregunta, buenas, primeramente muchas gracias por este webinar. Quería preguntar si cómo nos aconsejarías para hacer un guión que alcance 1 minuto, como para calcular que el corto no dure más de esos 1 minuto. Haz un guión de 15 segundos. Creo que ese es el mejor consejo que te puedo dar. Siempre me pasó en la universidad a mí, me pasó en la universidad cuando enseñaba, me pasó con mi propio corto. Cada vez que uno escribe un guión, una historia, una idea, en el momento en que uno la empieza como a desglosar y empieza a sacar, digamos, realmente lo que importa de eso para convertirlo en algo que sea visualmente narrable de alguna manera, se expande. Así que concéntrate en lo más corto que puedas hacer. Quizás estoy exagerando 15 segundos, pero no te exagero cuando digo 30 segundos, porque si haces algo para 30, seguro se va a duplicar. O sea, yo estoy esperando el momento en que mi corto se vuelva un corto de 4 minutos, porque en este momento son 2 y en Storyboard logré que fueran entre 2 y 2 y medio, dependiendo de la versión que tengo. Hay algunas versiones que tienen un par de planitos más, etcétera. Y cuando lo paso a layout, ya ahora está casi en 3 minutos. Porque claro, en el momento que los personajes se empiezan a mover, hay que considerar que a veces los personajes entran, salen. Cuando están en storyboard, muchas veces el personaje, o sea, sobre todo yo que no sé dibujar, el personaje está quieto, está quieto ahí y ya está. Una foto y otra foto, eso es. En cambio, al momento de empezar a animarlo, moverlo, hay que considerar un tiempo que no se ve en el storyboard, que a veces uno trata de darle, pero se empieza a sentir lento. Entonces, a medida que va progresando uno con el proceso, se va extendiendo. Por lo tanto, yo trataría de hacer un corto, de pensar en 15, 20, ya, 30 segundos, pero por eso decía como pensar en una historia principal, como mínima, lo más condensado a la esencia de lo que quiero contar, ¿ya? Que el mensaje sea lo más importante y a veces, bueno, yo también siento que prefiero yo personalmente hacer cortos que no tienen diálogo, porque en el momento que los personajes tienen que empezar a hablar, ya la cantidad de tiempo que se demora hacer el cortometraje aumenta porque hay que considerar otros factores, hay que considerar acción, actuación, etcétera, etcétera, un actor de voces, un diálogo que realmente funcione, y además empieza, o sea, es muy poco lo que realmente se va a decir un corto tan corto, y creo que es mejor mostrarlo. Creo que es mejor mostrarlo porque uno puede decir mucho más mostrando que usando diálogo. Uno hace un diálogo y un diálogo rápidamente dura 10 segundos y ahí te ocupa la mitad del corto. Genial. Matt pregunta, hablaste sobre tener todo listo en la preproducción para no ir cambiando cosas hacia el final del proyecto. ¿Algún consejo para evitar caer en ese ciclo de, pero esta idea es mejor y va a quedar mejor en esta escena, o a alguien no le gusta por escena y quiere que se cambie, etcétera? Bueno, con todos los envueltos en el corto, llegar a ese proceso en ese punto, de acuerdo. O sea, creo que no hay mucho más secreto. También creo que hay que definir también quién tiene corte final. Sí, o sea, según yo, los cortos, si bien, o las películas son un trabajo colaborativo, siempre tiene que haber alguien que pueda decir, este es el corte final, esta es la decisión, y ese tiene que ser el director. Ahora, no es que lo haga de una manera arbitraria, pero tiene que haber una visión detrás del corto. Y si el resto de la gente dice, ok, perfecto, esta es la persona que va a ser el director, tiene que decidir, genial, le damos esa posibilidad. Que está la posibilidad de debatir, de discutir, pero llegar a un punto en donde nos ponemos de acuerdo y decir, ok, la decisión que haya en este día o en este momento particular es la que es, y de aquí para adelante nos concentramos en hacer lo mejor que podamos, porque al final están todos en el mismo bote de tenemos que hacer un corto y tenemos que acabarlo. No es la idea, o sea, para nadie va a ser beneficioso que no lo acaben, por lo tanto hay que llegar a un consenso, aunque a veces uno no termine gustándole. Yo, por ejemplo, de Civis, que me encanta, cuando nos mostraron el guión, digamos, final, la historia, el storyboard final, el animatic final, yo no estaba contento con el final, y si bien me gusta mucho la película en sí, hay cosas del final que yo las habría cambiado y preferiría quizás que se hubiesen demorado, no sé, un mes más en cambiarlo y haber hecho una película que a mí me gustara más,
pero no es, tampoco es mi película. Entonces, no tengo, hasta ahí digo, bueno, ok, genial, y yo voy por acá y tengo que seguir mi trabajo porque mi objetivo era acabar la película y hacerlo lo mejor posible. Entonces, creo que es una cosa más de ponerse de acuerdo, de decir como somos un equipo y nuestro objetivo no es hacer este corto que tú querías y este corto que él quiere y este es hacer nuestro corto y hacerlo. Y es mejor hacerlo con errores, como decía antes, y después decir, perfecto, la próxima vez que hagamos un corto no vamos a cometer estos errores, ¿ya? Y tomar esa decisión. Es una cosa, creo que es una cosa más del comprometerse a esta es la idea que tenemos y hasta aquí vamos a llegar con esta preproducción y de aquí vamos para adelante a terminar el corto. Espero que ayude Excelente. la respuesta. No, dicen, ¿cómo que dice el dicho? Nunca hay un plano terminado, sino que todos los planos se nos arrancan de nuestras manos prácticamente Claro, por las demandas de producción. claro, Entonces me encanta esa noción de que llega un punto en el cual terminan las decisiones creativas, por decirlo así, y claro. este es el corto que vamos a terminar. Y es enfocarse solamente en eso. Pregunta Hernán, hola Luciano, hay muchos estudios en la industria del cine usando Blender. ¿Es necesario aprender Maya? Eh, a ver, yo por mucho tiempo hice seguimiento de los estudios que había. En cine, así como películas animadas, no hay muchos. Y de hecho, creo que la mayor parte están en Europa. Creo que en Latinoamérica habrá alguno, pero no estoy seguro que estén haciendo películas, porque si no, creo que habría escuchado de ellos. Si no me equivoco, el estudio que se llama 3D-A2, que está en Colombia, que es donde hicimos Sabogal, sigue usando Blender, pero ellos hacen películas, hacen series, hacen un poco de todo. Y creo que es el único que recuerdo como estudio relativamente grande en Sudamérica. En Europa, si no me equivoco, está Submarine, que es con los que hicimos esta película con nombre impronunciable. Eh, y ellos siempre han trabajado en Blender, creo que, o no siempre, pero hace por lo menos 10 años que trabajan en Blender y han hecho películas, series, cosas para Prime, para Netflix, etcétera. De hecho, ellos hicieron una serie que se llama Undone, que está en Prime Video, que es hecha en, ¿cómo se dice? Como rotoscopía, con fondos 3D, súper linda. Ahora, creo yo que hoy en día el Blender se está usando mucho en distintos estudios en distintas etapas. Por ejemplo, yo estoy en un estudio que se llama Animal Logic, que es un estudio que hicieron Matrix, por ejemplo, la primera. La primera, la segunda, la tercera, no la cuarta, creo. Hicieron las películas de Lego, qué sé yo, y ellos per se no usan Blender en su pipeline de producción, pero los artistas que están en concept usan Blender un montón. En Framestore en Londres, que es un estudio de VFX de bastante renombre, que hacen, no sé, películas de Marvel, que si yo hicimos Christopher Robin ahí, Alita Battle Angel, etc. Tampoco usan Blender en su pipeline, pero en el departamento de concept usan Blender un montón. Y es importante como entender, creo que Blender, si bien, y nunca va a pasar esto de, oh, sí, un día para otro, todos los estudios van a usar un nuevo software. No, eso no sucede. Siempre los softwares entran de a poquito. De hecho, por ejemplo, en algún momento Mari entró, Substance ha entrado de a poquito en su área. No todos los estudios lo usan. No diría que la mitad de los estudios lo usan tampoco, porque algunos ya han construido su pipeline con las herramientas que ya tienen. Por lo tanto, no, eso no va a pasar. Lo que más probable que pase y que ha pasado es que estudios nuevos empiezan con software, con un pipeline desde cero, con este software nuevo o software distinto de alguna manera. ¿Ya? Había un estudio en Toronto que se llama Tangent Animation que usaba Blender full para sus películas, donde hicieron Next Gen, hicieron Maya and the Three, la de Guillermo, Jorge Gutiérrez, y lamentablemente el estudio se fue a pique y ya no existe. Y no son tantos, pero lo que sí es Blender como que se está adentrando en distintos lados. Ahora, fuera de todo eso, realmente la herramienta no importa. Yo, cuando tenía mi estudio, lo único que quería era hacerlo con Blender, hacer todo con Blender, todo Blender, 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 y me encanta, y todavía me encanta y me apasiona mucho como software. O sea, fuera de lo que me apasiona la animación, el Blender como que tiene un lugarcito en mi corazón. Y en algún momento llegué a tomar una decisión y dije como, bueno, tengo que tomar una decisión ahora sobre mi carrera, porque estaba en el punto donde decía, ahora puedo seguir haciendo publicidad y teniendo mi estudio y hacer las cosas en Blender, o ir a hacer películas, que es lo que quiero hacer,
y olvidarme del software. Y el software que venga, pues ya está, me da lo mismo. O sea, al final, para mí, Blender es un hobby. Y eso tuve que hacer, porque la mayor parte de los estudios usan Maya. Hay algunos estudios como DreamWorks que usan Premo, Pixar que usa Presto, ahora Disney se va a cambiar a Presto también, pero así, Team todo tiene su propio software. En realidad, lo más importante es lo que está atrás, es la parte artística. En la parte técnica va cambiando todos los años, hay algo nuevo, hay ahora un software que se llama Rumba, que está súper como de moda de alguna manera, y el Cascadeur también. El Cascadeur es un software que usa físicas para simular, digamos, peso y cosas así. Entonces uno con un par de poses, entre medio te agrega física y te ayuda, digamos, a hacer una asistencia de animación de alguna manera, para hacer el lazo, hacer todo. Y Rumba, por otro lado, un software específico de animación que es compatible con Maya, justamente para poder utilizar rigs de Maya, salir a Rumba, que ande todo en tiempo real, un poco como lo que supuestamente, como según entiendo, hace Primo, y luego volver al Maya y seguir la producción ahí. Entonces es un software enfocado en animadores. ¿Será que el próximo año la mitad de los estudios están usando Rumba? Quizás no. O quizás sí. Pero eso no lo sabemos. Por lo tanto, creo que lo más importante es aprender de animación, aprender el fundamento del arte, aprender de color, aprender de silueta, aprender todo lo que se pueda dentro de lo que es el área de la animación. ¿Ya? Depende, obviamente, de tu especialidad, si seas animador de personaje o diseñador, etcétera. La herramienta a la larga es lo de menos. ¿Ya? Aprende la herramienta que salga más fácil. Y a mí me parece que Blender es una herramienta que la llevo como, como una navaja suiza de alguna manera, porque, por ejemplo, el otro día necesitaba editar una referencia en la empresa y no tenían un software de edición que me gustara, entonces fui, bajé Blender y empecé a editar la referencia ahí. Y llegó un amigo a preguntarme, oye, ¿se puede hacer esto? Sí, podemos hacer esto, podemos editar acá, podemos, qué sé yo, utilizar múltiples referencias, qué sé yo. Entonces, no está mal tener una herramienta extra en el bolsillo. No, creo que eso no es errado. Y tampoco está mal aprender las herramientas que se usan hoy en día. O sea, la mayor parte, yo diría, todos los estudios fuera del estudio holandés, en los que he trabajado los últimos 5 o 6 años, siempre uso Maya. Maya, Maya. Maya con un plugin Maya con un plugin otro, da lo mismo. Hoy en día es casi siempre Maya, Animbot y algún par de tools que son parte del estudio, pero nada. Ahora, eso es trabajo en estudio. Si quiero irme por un lado más independiente, más de realización, más de quiero hacer publicidad o quiero tener mi propio estudio, Blender es una herramienta ideal. ¿Por qué? Porque uno, no pago licencia, hoy en día hay más profesionales que nunca dando vuelta, hay mucho conocimiento, cualquier cosa que uno busque en internet, siempre hay una respuesta porque alguien ya tuvo el problema, si no está la respuesta, alguien hizo un script, y si no, por último, con ChatGPT se pueden hacer scripts que funcionan o en Blender o en Maya, lo que sea. Así que hay como que siento que es una buena ventana al futuro si uno quiere empezar algo o si uno quiere ser freelance. Yo tengo un montón de amigos que son freelance que se dedican o a la arquitectura o al motion graphics o a la animación y derechamente como trabajando de casa y lo único que ellos reciben un brief y entregan un proyecto de vuelta, pueden hacerlo de la herramienta que quieran. También Blender viene súper bien al caso. ¿Ya? Creo que por ahí es donde se defiende mejor Blender en equipos pequeños y en cosas que están construyéndose, más que pensar en voy a ir a trabajar en un estudio que ya tiene su pipeline construido hace 20 años. Me pasó cuando trabajé en Sony. En Sony tienen un pipeline que creo que no lo renovaban hace por lo menos 10, 12 años. Entonces, imagínate, no han renovado sus propias herramientas, alucina cambiar a un software completamente nuevo, que recién se volvió popular hace 4 años. Imposible. Espero que eso ayude un poco a tener un marco general de cómo funciona. Buenísimo, creo que tenemos que invitarte de nuevo, Luciano, y tener una charla solamente acerca de Blender, que yo tengo un sinfín de preguntas para vos acerca de esto, pero vamos a enfocarnos un poquito Encantado. más en el tema de los cortos esta vez. Dale. Dos preguntas más, Luciano, sí, después ya vamos a ir cerrando. Esta pregunta es de Marcelo, un poquito parecida a lo que ya te preguntaron. Dice, muchas gracias por la charla, Luciano. Quería pedirte un consejo sobre ambiciones. Ujú. Muchas veces me pasó también que empecé algo y quise cambiar por creer que podría ser mejor o enfocarme en dar demasiado detalle a algo que después me doy cuenta jamás se va a notar. ¿Cómo te Ujú. aproximarías ante una situación así para mantenerte con tu camino inicial? Eh,
ahí hay una cosa que tiene que ver un poco con el hambre y con, bueno, yo le llamo el hambre, pero también es más como con los objetivos. Y buscar como en cada pieza qué es lo que quiero lograr. Por ejemplo, a mí también me pasa que últimamente digo, hoy tengo ganas de hacer una pieza de animación para mi reel, qué sé yo, bla, bla, bla. Y me voy a sentar y estoy a punto, llevo días buscando un audio y buscando una escena bonita donde pudiera sacar una referencia, qué sé yo. Y pues digo, ¿por qué estoy dedicando tiempo en esto? Mi primera prioridad en este momento es corto, porque lo que quiero hacer ahora es un corto y quiero contar una historia y sé que eso, en mi escala de prioridades, el resultado de eso es más importante que el resultado de la pieza. La pieza, por ejemplo, ¿en qué lo evalúo? La pieza de animación quizás me pueda ayudar a tener un mejor siguiente trabajo. Quizás me podría llegar a tener un trabajo que me guste por ABC motivo. El corto me ayuda porque también tengo una ambición de a futuro dirigir. Por lo tanto, esa ambición, que si bien es a unos 5 o 10 años, comparado con la otra, que es el inmediatez, creo que es más importante y requiere más trabajo y requiere más tiempo, por lo tanto le voy a dar prioridad a esa, porque la otra, por ejemplo, en este momento estoy más o menos cómodo. Nunca me falta trabajo, qué sé yo, voy de uno al otro, paso al siguiente proyecto, paso al siguiente proyecto, y me gusta la carrera que arma. Entonces, en ese sentido voy asignándole, tratando como de entender cuál es la esencia de por qué quiero hacer esto y cuál es la esencia de por qué quiero hacer esto otro, y darle prioridad dentro de mi escala de prioridades. O sea, es súper importante en todo el proceso, no solamente de la animación, sino que del viaje que uno tiene como artista, es poder entender cuáles son esas prioridades que uno tiene. Hay gente que, por ejemplo, dice, yo en realidad mi primera prioridad es mi familia. Genial. Entonces, ¿qué es lo que estoy dispuesto a dejar por mi familia? Por ejemplo, hay gente que no está dispuesta a irse a otro país a trabajar porque en realidad necesita estar con la familia que vive en Paraguay, en Chile, donde sea. Genial. Entonces voy a buscar ahora todas las hambres que tengo a nivel de profesional tienen ese tope, pero puedo buscar también alternativas como, puedo trabajar en remoto para un estudio que está en, etcétera. ¿Ya? Pero es por entender cuáles son esas prioridades, porque si no digo, ¿por qué estoy acá? ¿Por qué tomé esta decisión? Es importante entender esa toma de decisión. Entonces, en el caso, por ejemplo, tuyo en particular, de dónde está el detalle, por ejemplo, hacer un proyecto que te permita simplemente dedicarte a esos detalles, te podría venir súper bien. Tengo un amigo, el Alex, ¿cuál es su apellido? No me acuerdo cuál es su apellido, no importa. Alex Aendom, que es de la comunidad de Blender, que hace unas imágenes preciosas. Él está trabajando ahora en Framestore hace como 2 años ya, de hecho en el departamento de desarrollo visual, y lo contrataron por su trabajo súper bonito que hace en Blender, y él también tenía esto de, quiero hacer como cosas con mucho detalle, bueno, y se dedica a hacer una imagen, y dedicarse a hacer los detalles de cada cosa, y después cuando hace su gran imagen, que es la pieza final, también se dedica a hacer renders, así como blow up, de cada una de esas partes. ¿Ya? Pero claro, no se manda un cortometraje para dedicarse a hacer el detalle de cada cosa, porque en el cortometraje no tiene ninguna incidencia el detallito de que está ahí atrás. Mira, aquí atrás, por ejemplo, eso, que no tiene nada de detalle en este momento, no tendría ningún sentido modelarlo todo. Eso podría ser perfectamente un cubito. ¿Ya? Pero para una imagen estática, ahí hay para tiempo para leer la imagen completa. Entonces él dijo, yo me quiero centrar en hacer textura. ¿Y para qué voy a hacer un corto entero si quiero hacer textura? Hago una imagen bien hecha, con muy alta resolución, y me dedico a cada uno de esos. O sea, puedo tener distintos mini proyectos que me ayuden a calmar esas hambres. Y cuando digo, perfecto, hice este, después hice este, ahora podría hacer algo un poco más grande que considere todo esto, ¿ya? Pero hay que tratar de ver qué es lo que es como la prioridad de cada una de esas hambres y por qué puedo dejar una de lado porque cuando la dejo de lado solamente por dejarla de lado sin saber por qué lo estoy haciendo, es cuando más vuelve y empieza a volver, empieza a volver, empieza a volver. Entonces, por eso a mí me pasa como cada vez que voy a hacer una pieza, me calmo porque digo, en realidad sí, en realidad tengo toda esta lista de cosas que me gustaría hacer, pero esta es la primera prioridad y esta es la que tengo que dedicar tiempo. Entonces, cada vez que me da hambre de hacer cualquiera de las otras, digo, no, voy a hacer algo productivo con la que me importa más en este momento para poder avanzar en eso. Y eso también ayuda un poco con el manejo, digamos, del tiempo. Espero que te ayude el consejo porque es súper difícil poder mantener esa concentración. Eso del meme del proyecto anterior y el proyecto siguiente. ¿Dónde está? Aquí, este.
eso nos pasa a todos. O sea, yo tengo una carpeta de proyectos donde hay como proyectos que no terminé y ahora tengo una carpeta de proyectos muertos que dije, estos son proyectos que no voy a terminar. O sea, ya decidí que están fuera. ¿Por qué? Porque en algún momento los empecé y fueron entretenidos, qué sé yo. Bueno, pero en realidad el hambre que tengo quizás va más allá, o no es específicamente eso, o eso en realidad solamente quería probar una herramienta que me pareció interesante y dije, voy a hacer algún experimento en esto. Genial, listo. Ahí quedó. No es porque, como no quiero botar los archivos, siempre me sirven algo ir a mirar, a ver qué pasa, porque a veces uno igual se inspira con sus propias cosas. Porque va y mira y dice, como, ah, ¿verdad que quería hacer esto? Sí, genial. Y eso te ha dado otras ideas. Por eso no quería votar, pero los metí en una carpeta de proyectos muertos, archivados. Como, esto no se va a acabar. Ahora tengo una carpeta más limpia donde tengo 5 proyectos, que son los proyectos que quizás en algún momento les voy a picar un poco. Pero eso. Genial. Luciano, sé que estamos unos minutos pasada la hora. ¿Tendrías Tranquilo. tiempo para una última pregunta? Sí, sí, yo no tengo ningún problema. Súper. Es una pregunta de Ulises. Dice, según tu consideración, ¿qué tan importante es la música en un corto? Eh, Tan importante como en el cine. 50% dicen que eh, sí, es que la música cambia tanto un corto, una película, una pieza audiovisual, por eso es pieza audiovisual, eh, porque, ta- o sea, hay, de hecho, puede ir a YouTube, hay unos ejercicios donde muestran exactamente la misma escena con 2 músicas distintas y te das cuenta como una puede ser absolutamente feliz y la otra puede ser absolutamente triste, y lo único que ha cambiado entre una y la otra es la música. Por lo tanto, creo que es importantísimo. Así que ojalá, si se puede hacer música original, genial. Si se puede hacer música original con alguien profesional, mejor aún. Eh, Ahora, los recursos para hacer eso son distintos, no sé, eso va a depender de cada uno. Creo hoy en día que hay suficientemente buena música, digamos, libre de uso en Internet como para poder más o menos encontrar lo que uno necesita, así a nivel un poco más genérico. Porque obviamente nadie ha hecho la música para tus cortos ya, pero si se puede, es importante y hay que dedicarle tiempo y ojalá dedicarle tiempo desde el principio. Yo lo que hice en mi corto fue desde el principio, de hecho hice los sonidos, hice sonidos porque el storyboard, por ejemplo, yo creo que lo más importante es como el primer pase de blocking de una animación, es la claridad. La claridad, la claridad, la claridad. Que quien lo vea entienda exactamente lo que va a pasar, cuándo va a pasar, cómo va a pasar, cómo se sienten los personajes, etc. Entonces, mínimamente cuando tengan ese primer pase de historia, es tener un sonido, no importa, si son hechos con la boca, de hecho los sonidos de mi corto son todos hechos con la boca, así como muy divertido. De hecho, me encanta como esa parte del corto también porque lo hace más como hecho a mano. Pero eh, ayuda justamente a que se cuentan las cosas que visualmente necesitan a veces un cue. ¿Ya? Siempre hay la necesidad a veces de reforzar algo o de acentuar algo y eso la música puede ayudar a dar esa pequeña acentuación, como lo que decíamos antes, que queremos tratar de contar con menos, lo más condensado posible. En mi corto justamente el sonido del caballero cabalgando, yendo y atacando ayuda un montón. Bueno, en la progresión del corto hay unas trompetas y hay una música como medieval, y a medida que los personajes se van estresando más unos con otros y va avanzando todo cada vez más rápido, la música se va acelerando para dar esa sensación de como más estrés y de que tengo que ir a hacer mi tarea, que tengo que hacer mi y volver. Y eso ayuda porque si uno lo ve sin esa música, no se siente tan rápido como se siente con la música. ¿Ya? Entonces ayuda a acentuar esa sensación de rapidez sin que yo tenga que hacer más cosas dentro, digamos, visualmente para lograr el mismo efecto. Excelente. Bueno, Luciano, fue una hora bastante empaquetada de información sumamente valiosa que nos diste. Te quiero agradecer de parte de Paraguay Animation muchísimo tu tiempo, una charla sumamente enriquecedora. Personalmente lo que me gustó es que a cada pregunta de qué software tengo que usar o qué carrera o esto que lo otro, vos vas a hacerte preguntas un poco más, no sé cómo decirlo, existenciales o personales, ¿no? ¿Cuáles son tus prioridades como persona, como Entiendo. artista? Dónde querés trabajar, cuáles son tus objetivos y en base a eso tomar decisiones de software, de tiempo, de etcétera, etcétera. Y me parece algo sumamente valioso para, bueno, para todos nosotros, no solamente como animadores, sino como artistas y como personas también. Entonces, estos tips también se aplican a la vida real. Así que, Luciano, muchísimas gracias. Vamos a darle un aplauso virtual a Luciano y agradecerle
por Oye, su tiempo. gracias a ustedes por el tiempo, gracias por la oportunidad. Me encantaría ver el proceso de los cortos, me encantaría ver cuando estén terminados también. Por favor, si tienen Totalmente. instancias donde pueda verlo, donde pueda seguir, me encantaría ver todo eso porque soy fanático de los cortos toda la vida. De hecho, mi mejor amigo con el que teníamos nuestro estudio, yo todos los días llegaba, me sentaba en la oficina cuando no teníamos trabajo, me sentaba a ver cortos. Tenía toda una lista de cortos en Vimeo para mirar y era, mira, hoy otro corto, hoy sí, y me encantaba. Y después, y si los tenían making of y mostraban cómo estaban haciendo las cosas, mejor todavía. Así que esta es una oportunidad que a mí me parece genial y la verdad lo valoro un montón. Agradezco mucho, mucho la invitación y que me dejen hablar también un poco. No, no, absolutamente. Te pasamos los cortos terminados, van a estar terminados para julio, vamos a tener una van premier y quién sabe, en un futuro, ojalá no tan lejano, también te esperamos por Paraguay, Luciano, que Oh, también sería solemos hermoso. tener eventos presenciales. Nos encantaría ser anfitriones tuyos. No, yo encantado, encantado. Así que cuenten conmigo, así que se puede hacer. Buenísimo, gracias Luciano. Nos despedimos de vos, Luciano, nos quedamos con los concursantes unos 5 minutos más, si te parece. Vamos a hablar un poquito acerca de los siguientes pasos para el corto. Espero que tengas un excelente fin de semana y mil gracias una vez más. Listo, gracias, que estén bien, disfruten y pasen los Chao, chao, chanchos. gracias Luciano. Nos quedamos un ratito, el resto, por unos 5 minutos. Bien, quiero compartir más con ustedes la página de producción. Ojalá les haya llegado a todos el link que les envié por mail. Voy a compartir mi pantalla en un ratito y me dicen si es que les sale. ¿Se ve? Yaguatá 2023. Bueno, esta página ya habrán recibido, ¿no? En el mail que les estuvimos enviando. Esta va a ser la página principal de producción y esta página es sumamente importante que le pongan como marca páginas, bookmark, porque aquí están todas las fechas de entregas, los deadlines, los webinars, etcétera. Hoy sábado 4 tuvimos el webinar con Luciano. La siguiente fecha importante va a ser el fin de semana del sábado 18 y domingo 19. Sus mentores, si todavía no se contactaron con ustedes, se van a estar contactando con cada equipo esta semana para coordinar qué fecha, o sea, si va a ser el sábado o el domingo, que se van a estar reuniendo con ustedes y a qué hora. Y eso va a ser sumamente importante porque ese va a ser el horario del check-in de ahora en más. Tenemos 5 check-ins, uno en febrero, marzo, abril, mayo y junio. Y después ya es la entrega final. En cada check-in con el mentor hay una entrega que ustedes tienen que hacer como equipos. Para el sábado 18 o domingo 19 tienen que entregar el guión completo. Alguien preguntó, creo que Juan preguntó, cómo uno se asegura de que el guión esté dentro de los 1 minuto de duración. Nosotros manejamos el siguiente dato. Si tu guión es más largo que una página, muy probablemente ya está pasando los 1 minuto. Entonces les ultra recomendamos a cada equipo a que mantenga su guión en una página y que sea, como dijo Luciano recién, lo más sencillo y lo más eh, conciso posible. Como equipos pueden presentar más de un guión, si es que tienen varias ideas y no se deciden, pueden presentar sin ningún problema 2, 3 ideas y con su mentor pueden hablar para elegir la idea que más les gusta a todos. El guión van a poder entregarlo por mail o por Google Docs, como quieran hacerlo, a su mentor, el día antes del fin de semana que se van a reunir con sus mentores. Y eso va a ser el proceso prácticamente. Vamos a tener un webinar una vez más el siguiente mes y un check-in. Webinar, check-in, hasta la última fecha de entrega que sería el domingo 25 de junio hasta las 23:59, que va a ser la fecha para entregar los cortos terminados. Les recuerdo también, bueno, otra cosa que ustedes pueden fijarse ya en su propio tiempo son todas estos requisitos, ¿verdad? Algunas recomendaciones que les damos también. Muy importante este tema de difusión y descalificación también que les recomendamos a todos que vayan leyendo. Pero también para facilidad de todos, una vez que entran en esta página, cada vez que tenemos un webinar, simplemente hacen clic acá y les lleva al webinar. Ese va a ser un link único que se va a seguir repitiendo. Me estoy tratando de acordar si era otra cosa que faltaba. Creo que eso es todo. Es simplemente esperar el mail de confirmación de sus mentores. Yo también voy a ser mentor de esta edición de Yaguatá, así que voy a estar contactándome con mis equipos para coordinar todo eso.
Y bueno, sin más preámbulos, ¿alguna pregunta, consulta? Eso era lo que quería mencionar, que el único modo de comunicación va a ser a través de mail. Entonces, para aquellas personas que no están acostumbradas a revisar su mail, sumamente recomendado que pongan notificación, instalen Gmail o lo que sea en su teléfono, porque esa va a ser la manera en la cual vamos a estar comunicándonos, la única manera en la cual vamos a estar comunicándonos. Bien, no les quiero robar más tiempo. ¿Alguna pregunta, consulta a lo que no se entendió? ¿Todo bien? Excelente. Bueno, bienvenidos, bienvenidas una vez más a Yaguatá 2023. Estamos sumamente entusiasmados por arrancar y nos vemos o se ven con sus mentor el sábado 18 o domingo 19 para hablar acerca de los guiones. Mucha suerte a todos. Buen fin de semana.